¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un tema más de Célula. Gracias por seguirnos y pues vamos a dar inicio, vamos a abrir nuestras Biblias y darle continuidad al capítulo 8 de Romanos, donde hemos venido viendo lo que es vivir en el Espíritu. Hemos venido estudiando la lucha que tenemos los seres humanos entre lo que es nuestra carne, lo que tiene que ver con el pecado y lo que tiene que ver con el espíritu que mora en nosotros. Veníamos viendo que en nosotros mora el pecado, en esa naturaleza pecaminosa, pero también el Espíritu de Dios mora en nosotros para aquellos que hemos recibido al Señor, que le hemos creído, que somos de Jesucristo. El Espíritu Santo está con nosotros. Es de lo que hemos venido hablando, así es que vamos a continuar a partir del versículo 12 de Romanos capítulo 8. Pero vamos a orar antes de comenzar porque necesitamos siempre la ayuda del Señor y su respaldo para poder enseñar y para poder aprender. Acompáñame. Mi amado Señor, muchas gracias te damos por esta oportunidad nuevamente de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, nos enseñes, redargullas, abras nuestro entendimiento. Quita toda distracción, Señor, todo aquello que nos pueda estorbar, Señor, para aprender. Señor, que lo que aquí hablemos y enseñemos sea conforme a tu verdad, Señor. Ayuda a tu sierva, Señor, y a todos aquellos que están escuchando. Padre, bendíceles desde donde se encuentran y ayúdanos, Señor, a todos a seguir creciendo en tu maravillosa palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, pues vamos a continuar. Estábamos hablando de esa lucha entre la carne y el espíritu, y en honestidad, todos aquellos que amamos al Señor deseamos tener una lucha eficaz. Eficaz en el sentido en el que sinceramente queremos darle muerte al pecado, queremos ser vencedores, queremos que el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida, y cuando llega la tentación, cuando tenemos esas debilidades, saber que caminamos de victoria en victoria. En medio de esa lucha y en honestidad, todos queremos salir victoriosos. Claro que sí. Vamos a leer a partir del versículo 12 del capítulo 8 para ver ahora qué nos dice Pablo después de explicarnos todo esto de la carne y el espíritu. Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nuevamente el tema de la carne y el Espíritu. Y aquí habla de vida y muerte. Pero vámonos al versículo 12. Dice que deudores somos. Pero nos aclara, pero no a la carne. Claro que no a la carne. ¿Cómo vamos a deberle algo a la carne y sobre todo a quererle pagar algo a la carne cuando la carne lo único que nos acarrea es destrucción? No podemos querer o pretender pagarle algo a alguien que nos destruye, como es el pecado. No somos deudores a la carne. Aquí nos está hablando Pablo de eso. Somos deudores del Señor. Con Él, nuestra deuda está con Él, que gracias a su Santo Espíritu nosotros tenemos vida. Lo que nos está diciendo ahorita el versículo 13, ¿sí? Por el Espíritu, si hacemos morir las obras de la carne, nosotros tenemos vida. ¿Sabes una cosa? Nosotros somos responsables de esa batalla. Efectivamente, el Señor está con nosotros y dijo nuestro Señor Jesucristo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Pero tenemos nosotros una gran responsabilidad cuando se trata de esa lucha. El Señor opera bajo nuestra voluntad y nuestra fe para poder ser vencedores. Él está con nosotros, pero la batalla es nuestra. Fíjate lo que nos dijo el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús, en Mateo capítulo 5. Vamos a Mateo capítulo 5 y nos lo dijo en el versículo 29. Ahí también el Señor habla de esa lucha. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo
se ha echado al infierno. Es una palabra fuerte. Pero aquí el Señor no está diciendo, vendré con mi espíritu y entonces sacaré tu ojo. Nos está dando una instrucción muy clara. Dice, sácalo y échalo de ti. Está dando una responsabilidad. En medio de nuestra batalla hay cosas que a nosotros nos toca hacer, a pesar de que Él es nuestro fiel ayudador. Dice el versículo 30 del mismo capítulo 5 de Mateo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Algo muy similar como lo que nos dice en el versículo 29. El Señor dice, córtala, échala de ti. Es tu batalla. A nosotros nos toca decidir el sacar de nuestra vida el pecado. Eso que estamos haciendo que no está bien, que sabemos que nos asedia, ese pecado que está ahí latente, impidiéndonos crecer en en los maravillosos caminos del Señor. Por ejemplo, en Colosenses 3:5, vamos a ver Colosenses 3:5. Aquí vemos lo siguiente. Dice también Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Fíjate, aquí dice el Señor, hacer morir lo terrenal, o sea, las obras de la carne. Nuevamente es una instrucción que el Señor nos da a nosotros, hacer morir. ¿A quién le toca hacer morir? A nosotros, en una decisión firme, con convicciones claras. Esa es parte de nuestra responsabilidad. Dios no anula nuestra capacidad de razonar y de decisión, a pesar de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Nosotros tenemos un libre albedrío para poder decidir quién va a gobernar nuestra vida. El verdadero creyente puede y debe hacer morir las obras de la carne, pero en dependencia del Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia, que nosotros, a pesar de que tenemos una responsabilidad para decidir hacer morir a la carne, para tener la voluntad de obedecer al Señor, con convicciones firmes hacia nuestro Señor, siempre lo vamos a hacer en dependencia del Espíritu Santo, porque la realidad es que solos no podemos. Podemos estar llenos de buenas intenciones, pero sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos. El Espíritu de Dios que mora en nosotros nos ayuda a tener la decisión, la determinación y la disciplina para ir avanzando en victoria, venciendo al pecado y muriendo a las obras de la carne. Pero vamos a ver en la práctica cómo funciona esto, porque podemos tener mucha teoría, pero quiero que tú que me estás escuchando medites qué pecado, qué debilidad está latente en tu vida. Una adicción, ¿sí? Un vicio, una relación ilícita, problemas de carácter, eres una persona agresiva, impulsiva, depresiva. No sé qué cosa estés viviendo. Algo que te asedia, que te controla, que no te deja vivir en libertad. ¿Cómo funciona todo esto? Primeramente, tenemos que reconocer en la práctica, en la vida diaria de nosotros, que en nosotros moran ambas naturalezas, o sea, ambas realidades, el pecado, pero también el Espíritu Santo de Dios. Entonces, primeramente, estar conscientes que tenemos ambas situaciones. No bajes la guardia. Si tú ya eres una persona madura espiritualmente hablando, no te confíes. Si eres una persona que piensa que ya no tiene problema con el pecado, estás en peligro. No nos podemos confiar. El pecado está ahí, como si fuese un volcán que no tiene actividad, pero de repente puede entrar en actividad si nos descuidamos. No podemos confiarnos de nosotros mismos. Por eso es importante que siempre estemos dependiendo del Espíritu Santo para poder vencer. Y aparte le damos su lugar al Señor. Nosotros no generamos santidad por nosotros mismos. Siempre va a ser con la ayuda del Señor y su Santo Espíritu. Otra porción es llénate de la palabra de Dios.
vuelvo nuevamente, no solamente en una cuestión informativa. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, buscando revelación, buscando revelación. Mira, hay algo aquí en Romanos, regresamos a Romanos, en el mismo capítulo 8, en el versículo 5, nos dice esto Pablo, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son esas cosas? Aquí habla de cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Porque en Jeremías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 33, versículo 3, tenemos un versículo muy precioso donde el Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nuevamente habla de cosas grandes y ocultas. Esto tiene que ver con revelación. El Señor a los hijos de Dios, a los que estamos dependiendo de su Santo Espíritu, nos revela cosas que el hombre natural no logra discernir, no logra comprender. Recordemos que dice Efesios, para el hombre natural son locura, por eso no nos comprenden tanto. Fíjate, en Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, capítulo 2. Tenemos desde Isaías, aunque aquí el capítulo 2, versículo 9 nos lo recuerda, esto lo dijo Isaías en el capítulo 64, versículo 4, pero lo vamos a leer en Corintios 2, 9, Primera de Corintios. Dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nuevamente nos está hablando de cosas que el Señor le revela a su pueblo. ¿A quiénes? A los que le aman. Y dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hay revelación para los hijos de Dios, aquellos que dependemos del Espíritu. Y aquí mismo en Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, lo que te mencionaba hace un momento, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, aquellos que vamos dependiendo del Espíritu Santo, a pesar de que mora el pecado en nosotros, Dios nos revela sus verdades, sus secretos, nos va abriendo el entendimiento y vamos comprendiendo sus verdades maravillosas que tenemos en este maravilloso libro que es su palabra. Entonces vamos viendo para ir logrando vencer y comprender y minimizar el poder de la carne, es como decíamos, reconocer que tenemos ambas realidades, llenarnos de la palabra de Dios buscando la revelación del Señor y como otro punto es siempre usar la espada. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. En Efesios nos revela el Señor en la armadura de Dios, de hecho, nos habla de la espada. En el versículo 17 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Fíjate algo bien interesante en cuanto a la armadura de Dios. La espada es el único elemento que tenemos de carácter ofensivo. Lo demás es para protección. El yelmo, la coraza, el calzado, el escudo, son para protegernos de los dardos del maligno. Pero la espada es de ataque. La espada es la que vamos a usar para nuestra lucha. Imagínate que tú te ves amenazado en una situación complicada y yo creo que en algo totalmente instintivo buscamos algo para defendernos. Una piedra, un palo. Digo, nosotros, los hijos de Dios, no tenemos armas, pero una situación difícil, no sé, te quieres defender y buscas algo, te ves amenazado, unas tijeras, un cuchillo, qué sé yo. ¿Por qué? Porque necesitas defenderte. Hablando en términos espirituales de nuestra lucha con las fuerzas malignas, nuestra espada es la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra, la misma Biblia aquí en Efesios nos dice que la espada es la palabra de Dios? Bueno, pues mira, vamos a Hebreos 4:12 y vamos a ver lo que hace la espada.
Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios siempre va a poner al descubierto las intenciones de nuestro corazón. Sabes, el pecado no se combate con carne, es con el Espíritu de Dios a través de su palabra. Y es por ello que es muy importante que usemos la palabra. Es nuestro, perdón, es nuestro instrumento de ataque para defendernos. ¿Por qué dice que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos, hasta partir el alma? ¿Sabes que el pecado se esconde en lo más profundo de nuestro ser? Y nos engaña y nos hace creer que no está ahí. ¿Y cómo nos engaña? Se cubre a través de la soberbia, el orgullo, la necedad, cuando no queremos reconocer que hay algo latente ahí que nos hace ser lo que en realidad no queremos ser. La espada es la palabra de Dios que nos va a ayudar a vencer en esta lucha latente entre el pecado y el espíritu. Estamos concluyendo el tema y yo te pregunto, ¿estás haciendo algo para vencer ese pecado que está ahí latente? ¿O has perdido la esperanza de volverte a levantar? ¿O no sabes cómo soltar aquello que te hace ser la persona que no quieres ser y que te está dominando? Esta batalla se puede ganar con la ayuda del Espíritu Santo, lo hemos venido viendo. Claro que la podemos ganar, pero es importante que tú vayas en medio de todo lo que estamos aprendiendo, saber en esta batalla, en cada una de nuestras guerras, nuestras luchas, sin Dios no podemos. Afiánzate del Señor. Reconoce que nuestro Señor Jesucristo es quien nos puede ayudar. Él pagó por nosotros. Necesitamos agarrarnos de Él. Y sabes, para concluir, tenemos una hermosa promesa de parte de Dios. Muchas promesas preciosas, pero el tema de hoy lo vamos a concluir con una bella promesa para que tú le creas al Señor, porque de verdad el Señor lo hace. Experiméntalo. Esta maravillosa promesa la tenemos en el libro de Judas. Capítulo 1 podríamos decir, de hecho, la epístola de Judas está exactamente antes de Apocalipsis y se compone de un solo capítulo. Vamos a leer el versículo 24 de Judas y quiero que veas qué cosa tan hermosa se puede lograr cuando le crees al Señor, nos agarramos de Él y dejamos que Él tome el control y dependemos de Él para luchar contra el pecado. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Te diste cuenta lo que acabamos de leer? Aquel que es todopoderoso para guardarnos sin caída. Claro que se puede, por eso necesitamos depender de Él, porque con Él sí podemos ser guardados sin caída, dejar ese viejo hombre y ahora vivir en la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús y presentarnos sin mancha delante de su gloria. ¿Con qué? Con gran alegría. El Señor se goza con los hijos de obediencia que logran dejar ese pasado pecaminoso, que logran crecer en Cristo Jesús, que aprendemos a depender del Espíritu Santo para salir adelante, para agradar a Dios, para tener una vida en bendición, para heredar bendición a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, para estar el día de mañana en su presencia con regocijo y seremos presentados con alegría, sin mancha. ¿No te parece maravilloso todo lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra? Así es que nuevamente te invito a que te esfuerces, a que le creas al Señor. Verdaderamente le creas. Sí se puede. Con la ayuda del Espíritu Santo, claro que se puede.
Así es que concluimos el tema exhortándote a que medites sobre esto, confíes primeramente en Dios y también en ti, de que sí puedes salir adelante. Y si eres un hermano maduro, que ahí la llevas, que ahí vamos superando muchas cosas que antes existían en nuestra vida y ahora ya no, es primeramente no confiarnos, saber que dependemos del Señor y posteriormente pues seguir en el camino, seguir aprendiendo, seguir creciendo, porque la verdad lo mejor que nos pudo haber pasado es que el Señor llegara a nuestra vida. Este es el tema de hoy y pues te deseo mucha bendición, que Dios te ayude, que Dios nos ayude y nos acompañe y como Él lo dijo, hasta el fin del mundo. Dios te bendiga.